Bien, amigas, amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva cita acá en Hugo Santa Romita Conversations. Hoy con un invitado extraordinario. Hemos arrancado un poco tarde por algunos problemas técnicos, pero aquí estamos. De verdad, complacidos de compartir con el dirigente político en el exilio, Pablo Medina. Recuerden que el programa es patrocinado por Metricontrol, son los especialistas en medición de temperatura. Para aquellos que quieren adquirir las cámaras termográficas, los infrarrojos, pues acudan a Metricontrol y pueden visitar metricontrol.com. También panadería Los Venezolanos, gastronomía venezolana en Panamá y, por supuesto, Panamá Economics, el blog de análisis económico en tiempos de COVID que dirige nuestro querido amigo, el reputado economista panameño, Horacio Estriví. Bueno, nos encontramos con Pablo Medina. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te ha ido? ¿Me escuchas? Un gran saludo, Hugo, para Eh, ti y para tu familia. Bueno, efectivamente, Pablo, quería conversar contigo porque además una de las condiciones más importantes en este momento en Venezuela es la situación actual de Venezuela, un país pues que de alguna manera ya son 20 años, Pablo, de régimen chavista madurista quería conocer de ti tu impresión sobre cómo ves la actual situación en Venezuela. Bienvenido. Gracias, Hugo. Bueno, tú acabas de decir una frase que llevándola a la música y el tango, que 20 años no es nada. Bueno, en la música, en el tango, pero 20 años es demasiado para un país. 20 años demasiado, sobre todo en las condiciones que nos ha tocado como pueblo, como nación, como ciudadanos. 20 años de destrucción es demasiado, porque una guerra mundial, por ejemplo, que duró la Segunda Guerra Mundial, en general duró 3, 4 años y hubo destrucción de ciudades, pero esto ha sido una destrucción prácticamente, no podemos decir ni siquiera en cámara lenta, ha sido una destrucción de poderes internacionales, del narcotráfico, del terrorismo, conectados por supuesto con lo que fue Hugo Chávez y con lo que fue el MBR 200. Y eso nos ha llevado a que se cumplan los proyectos que fue de Fidel Castro, que siempre soñó con ponerle la mano a Venezuela y lamentablemente lo hizo. Y lo que estamos viviendo es esa destrucción, ese dolor tan grande de ver las familias, los venezolanos, los niños, los ancianos en la basura, ver la gente sin poder comprar medicina, sin luz, ese drama cotidiano. Y por otro lado, además de esto, te quiero decir que me molesta mucho cuando se habla mal del venezolano, porque son 20 años aguantando la peor tiranía y los poderes públicos y el terrorismo instalado en Venezuela, el narcotráfico, que se adueñaron de una posición de Estado, de una posición geopolítica. Y el venezolano nunca se ha rendido, salvo el año 98, que ganó Chávez y después la segunda victoria con Arias Cárdenas, se han impuesto por la vía del fraude. El venezolano siempre ha estado mayoritariamente en las calles, ha estado resistiendo, ha estado participando en elecciones, insurrecciones, en llamados de guarimba, todo se ha hecho y no se ha podido alcanzar la victoria por un problema que ha sido la dirigencia opositora que se ha entregado cada vez que estamos cerca de la victoria, cada vez que estamos cerca de la salida, siempre hay una negociación o una elección, un triunfo que no se defiende, o cuando se está en la calle. Anoche, por cierto, estaba viendo un video del 2014, cuando estaba la gente en las calles, que había también una opción militar para respaldar a la calle, y tú veías a la dirigencia opositora en el Palacio de Miraflores, y se escuchó todo el discurso y lo vi completo de Ramos Ayud frente a Nicolás Maduro, a los malandros y los criminales José Vicente Rangel, Diosdado, y hablándole como si estuviéramos en una democracia
Se tuvo la transmisión. Aconsejándolo, diciendo, llegas hasta este límite. Se detuvo todo. Hagan esto y no hagan esto. Entonces, es lamentable que un pueblo que ha resistido, que lo ha dado todo, hemos tenido la peor dirigencia opositora. Ahora, Pablo, ¿me escuchas? Sí, me escuchas Lo bien, ¿no? escucho perfectamente. Hay una posición que de alguna manera ha dejado mucho que desear en Venezuela, pues porque ha establecido una especie de connivencia con el régimen de Nicolás Maduro, y esto de alguna manera se ha vuelto en un obstáculo para lograr ese ansiado cambio que necesita Venezuela. Pareciera que hay como muchos, digamos, muchos soplones en todo este ámbito de la política de oposición que conspiran con la posibilidad de un cambio en Venezuela. ¿Qué opinas al respecto? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, que hay una oposición que conspira contra las posibilidades de cambio, ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente, eso es lo que he querido transmitir, que durante 20 años muchas veces hemos estado cerca de la salida, pero las actitudes, los comportamientos, los discursos siempre han alejado en el momento cumbre. Por ejemplo, el año pasado se le pidió a la gente que saliera a llenar de cabildos el país cumpliendo con la Constitución, a cabildo, como el 19 de abril de 1810, cuando el pueblo de Caracas fue a cabildo y estaba en Paran y estaba Madariaga, y Madariaga dijo que no, pero había un Ampara que dijo, yo tampoco, si ustedes no quieren mi mando, yo tampoco quiero mando. El problema está que no tenemos un Emparan. Ojalá tuviéramos un Emparan, pero no, lo que tenemos es un Algolía de Miraflores, que escoge líneas de la tiranía cubana, de la tiranía iraní, del terrorismo. Es decir, tenemos un Pablo Escobar Gaviria de presidente allá en Miraflores, un capo en Miraflores, lleno de bandas. Eso es lo que tenemos. Ojalá tuviéramos en Paran, porque sacerdote hemos tenido. El padre Palmar nosotros lo consideramos como el Madariaga de la época, El ¿no? Madariaga de la Y yo se lo época, he sí, dicho, sí, tú sí, eres sí. nuestro Madariaga, Claro, pero claro. lamentablemente no tenemos en Para, tenemos una estructura mafiosa. Aquel era el imperio español, Madariaga. Estamos en una situación totalmente histórica diferente a lo que estamos viviendo. No, Y eso no se ha querido conocer. no, y además ¿Ah? esta situación se complica ahora mucho más, Pablo, con la nueva directiva, el nombramiento de la nueva directiva del CNE. Esto de verdad es como la guinda del pastel. Es decir, un CNE hecho a la medida de las ambiciones del dictador. Entonces, ¿dónde queda la eventual ascendencia y autoridad de un hombre como Juan Guaidó? ¿Cuál es la situación de Guaidó en este momento? Porque al parecer Maduro le ha venido ganando terreno a Guaidó en un año sin precedentes, un año donde la pandemia ha conspirado contra cualquier posibilidad de cambio. La pandemia esta ha sido literalmente el gran aliado de Maduro para ejercer un mayor control social. Pero, ¿cuál es la situación de Guaidó en este momento y por qué no ha ejercido un papel más beligerante con el tema de la nueva directiva del CNE? ¿Por qué Guaidó no ha formado gobierno en este momento? Mira, primero lo del CNE, que es una buena apreciación lo que tú acabas de señalar. Mira, hay como una costumbre, y tú sabes que la costumbre también forma parte del derecho. Y resulta que aun cuando la constitución bolivariana es muy clara en cuanto a la designación de los poderes públicos, ¿a quién le corresponde según la constitución la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?
le corresponde no al Tribunal Supremo de Justicia, le corresponde a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional. Lo que ocurre es que cuando hubo el primer referéndum, que había un empate ahí, entonces llegó Hugo Chávez y le pidió al Tribunal Supremo de la época que designara al el Consejo Nacional Electoral. Bueno, y entonces es práctica, violando la Constitución, aunque también la práctica forma parte, la costumbre forma parte del derecho, pero se acostumbró que ese es el Tribunal Supremo. Y tenemos un Tribunal Supremo allá en Venezuela, ilegítimo, precedido por un delincuente como Michael Moreno, que participó en varios crímenes, entre ellos el crimen de Danilo Anderson. No es que participó en la ejecución, sino en condenar a los Guevara, condenar a varias personas inocentes de ese crimen, porque ese crimen lo ejecutó el propio, lo ordenó Chávez y José Vicente Rangel. Entonces hay esa práctica. Este señor es una afrenta al país, que sea el presidente del Tribunal Supremo. Entonces hay ese ejercicio. Sin embargo, la Constitución dice que debe ser en la Asamblea. De alguna forma la Asamblea se durmió en los laureles y pero no, pero y también, hubo, de cierta forma... Pero también la Asamblea ha sido desmantelada progresivamente, y tú lo sabes, Pablo. Sí, Ese claro, es y también lo que... es otro problema, ¿no? Una cantidad de diputados... Sí, también lo que hubo fue que la Asamblea, hubo el hecho siguiente, y es que la Asamblea Nacional designó el 15 de julio del 2017 a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y al día siguiente comenzaron a perseguirlo. ¿Y dónde están ellos? En el exterior. Entonces, designar a los rectores del CNE iban a pasar lo mismo. Los iban a perseguir y ahuyentar. Tenemos de tal manera que un Tribunal Supremo ilegítimo dentro y un Tribunal Supremo de Justicia legítimo fuera del país. Esa es la realidad. Es decir, ellos no permiten nada que sea constitucional, no lo permiten, sino que lo usan por la vía de la represión y la práctica, y por eso tenemos ahora ese intento de un nuevo CNE que es absolutamente irrito, bueno, absolutamente ilegal, pero porque entonces, le quitaron... entonces, ¿qué se va a hacer? Porque tenemos dos presidentes, tenemos Bueno, dos asambleas nacional, pero además tenemos una asamblea constituyente totalmente inoperante, que se supone fue creada para redactar una nueva constitución y obviamente no fue constituida para eso, obviamente, sino para sabotear el proceso democrático y de cambio de Juan Guaidó, por ejemplo. Bueno, tenemos dos tribunales supremos de justicia. ¿Qué va a pasar? Porque esto visto del exterior pareciera ser una especie de juego maniqueo, una caricatura de un país que realmente ha perdido totalmente su institucionalidad. Entonces, ¿qué queda por hacer? Porque realmente yo siento que los caminos se han venido agotando. Entonces, resta saber qué va a pasar si es que finalmente la comunidad internacional va a tomar acciones con respecto a Venezuela, porque ya están los iraníes metidos en Venezuela, pues ya tú sabes muy bien cómo está el Hezbollah metido en Venezuela. ¿Qué va a pasar entonces? Mira, tú has dicho algo muy importante en relación al problema institucional. Es que el ejercicio de la Constitución es un obstáculo para el régimen. La Constitución ya no le sirve. No le sirve. Es una camisa de fuerza. Ajá. Es una camisa de fuerza. Fíjate tú que en la mejor constitución del mundo, tal como la calificó Hugo Chávez, a los pocos años intentó reformarla. Claro, 69 artículos, intentó reformarla en el 2007. Es decir, casi el 30% de esa constitución no le servía. Era un obstáculo porque sí, eso te revela que estamos frente a un narcorrégimen que no acepta la ley, el orden ni la constitución. Ahora, ¿cómo enfrentamos a ese monstruo? No puede ser que ese monstruo tú lo desmontes como se intentó el año pasado, con negociaciones falsas. Las cosas iban muy bien al inicio y nosotros le propusimos a Juan Guaidó, yo fui el primero que le propuse a Juan Guaidó, vamos a montar un gobierno no sobre la base del 233. Yo le dije, le alerté, invocar el 233 es una trampa porque te obliga a hacer elecciones a los 30 días.
y no estamos en condiciones para eso, conforma un gobierno sobre la base del 350 y el 333, que fueron los artículos que invocó el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para conformarse como tribunal. Claro, Porque lo contrario, te metes un autogol. Y entonces, bueno, ahí hicieron la Asamblea Nacional, que es un estatuto de transición y nada, no hicieron nada. Cuando era un gobierno de transición sencillo, yo mandé a decir a Guaidó, en público y en privado, oye, un gobierno tienes que tener un vicepresidente, porque te ocurre algo, el vicepresidente asume, un ministro de defensa, un ministro de finanzas, con los billullos, y un canciller, más nada. Y le dije, ahí tienes un canciller en Diego Arias, chicos, aquí hay militares en el exterior, vicepresidente, una cosa sencilla, e instalarlo afuera, y tú sigues adentro si tú quieres, pero usted va, y se perdió esa oportunidad. No lo hizo. ¿Y qué ha pasado? Y la gente en la calle. ¿Y qué ha pasado? Porque Guaidó se ha dormido en eso, porque yo coincido con tu tesis de que Guaidó ha debido invertir ese mantra con el cual arrancó, que era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él ha debido poner de primero la conformación de un gobierno legítimo, un gobierno legítimo con gabinete, como lo planteas tú y como lo plantea, por ejemplo, Carlos Sánchez Berzaín. Yo lo he dicho muchas veces en mi Twitter, que Guaidó ha debido formar gobierno. Inmediatamente te caen los Guaidó lovers para decir que no es posible que usted piense en eso cuando aquí ni siquiera se puede hacer nada. Y cuando, por ejemplo, si usted monta un gabinete, inmediatamente van a ir presos. Pero no necesariamente el gabinete tiene que estar en Venezuela. Por ejemplo, un ministro de la Defensa puede actuar muy bien desde afuera, y lo haría mejor afuera que adentro, aglutinando fuerzas militares, que esa es la idea, ¿no? Así, mira, entonces, ¿qué ha pasado con Guaidó en ese sentido? Mira, Hugo, perdimos esa oportunidad. Luego, la otra oportunidad. ¿Tú sabes lo que significa que Guaidó haya tenido el reconocimiento de las potencias de Europa y de Estados Unidos? Mira, si yo soy Guaidó y estoy en Venezuela y sé de antemano que hay toda una gira europea y mundial y que te van a reconocer y que te van a dar apoyo, lo primero que yo hago es que saco mi familia. Saco mi familia. Por supuesto, por supuesto. Claro. Y entonces, una vez que vas al Congreso de Estados Unidos y te recibe el presidente de la primera potencia del mundo, entonces yo no me regreso como se regresó Juan Guaidó, es un vuelo comercial. Yo me quedo fuera, hermano. Y entonces, ¿qué ocurre? Que simplemente viajar en el vuelo comercial y entregar la cédula en el aeropuerto perdió todo lo que ganó. Pues tú tienes ya una majestad presidencial. Te vas para afuera. Perdió todo en ese vuelo comercial y entrando por el aeropuerto. Y se perdió esa oportunidad. Y fíjate tú, ya nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de eso. Pero lo que se acuerda ahora es toda esta tramoya que sigue y el país hundido en la miseria, en la destrucción, todos los días. Eso. Y bueno, y entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer frente a esta cosa? Bueno, yo creo que los venezolanos tenemos, sin embargo, algunos saldos positivos. Por ejemplo, porque muchas veces no hay mal que por bien no dure. Hay una diáspora que está activa en el exterior. Tú estás en Panamá hay muchos venezolanos, hay magistrados. En Colombia fue la sede donde se enjuició a Nicolás Maduro, la sede principal en Bogotá. Y el resto de los magistrados estuvieron fuera. ¿Y qué fue lo interesante? De que hubo una combinación entre ese Tribunal Supremo legítimo, que es una garantía, que es un fruto positivo, es una cantidad de magistrados que han cumplido con Venezuela, con su historia, con su presente y con la Constitución, y decidieron enjuiciar a Nicolás Maduro por legitimación de capitales, el caso de Odebrecht y aquellas obras que nunca se hicieron, y un robo de Odebrecht que forma parte del Foro de Sao Paulo, de Lula y todo ese bandidaje. Bueno,
el Tribunal Supremo, para poder enjuiciar a Nicolás Maduro, le pidió a la Asamblea Nacional, era presidente Omar Barbosa, permiso, autorización para lo que se llama el antejuicio de mérito, llevar a cabo el antejuicio de mérito. Sí, Y la sí. Asamblea dudaba si lo hacía o no, y entonces nosotros hicimos un llamado a los tuiteros, diríjanse a los diputados para que apoyen. Bueno, nosotros lo hicimos un día, yo me acuerdo, después de la reunión del Grupo de Lima, un viernes, y el día martes apoyaron 102 diputados que recibieron la presión de los votantes y se produjo la votación y Maduro fue llevado. Eso es totalmente, fíjate cómo funcionó poderes públicos de común acuerdo. Y entonces el Tribunal Supremo lo sentenció como establece el debido proceso. El abogado que lo defendió, su abogado defensor, la fiscal que está en Colombia actuó, el tribunal recibió las pruebas y bueno, y finalmente se revisaron las pruebas y efectivamente hubo una sentencia condenatoria a 18 años. Nicolás Maduro es reo del delito, es reo del delito. Y eso lo hicieron esos tribunales con la sociedad civil apoyando. Entonces, ¿qué requerimos ahora para dar un paso? Para dar el próximo paso. Que ciertamente hay un reconocimiento en los hechos, porque la Asamblea Nacional reconoció a ese tribunal. Pero se requiere, y esto es muy importante, por eso esta entrevista viene como anillo al dedo, Hugo. Yo sé que te escuchan, tú tienes prestigio como un periodista serio y la gente lo va a ver. ¿Qué ocurre? Que ahorita necesitamos dar un paso estratégico, constitucional, que es que la Asamblea Nacional, y eso estamos pidiendo, lo está pidiendo la sociedad civil y la resistencia en una carta, ahorita, que va a circular esta tarde, para mañana. Te estamos dando un tubazo, pues, que para que la Asamblea Nacional reconozca, que le dé continuidad al reconocimiento al Tribunal Supremo Legítimo, el reconocimiento formal. ¿Para qué? Para que institucionalmente ese tribunal vaya a los diferentes gobiernos, pedir que se aplique la Convención de Palermo, que es la que estaba hablando tanto Carlos Sánchez, el boliviano. Bueno, la Convención de Palermo, porque en este momento, cuando el presidente Miguel Ángel Martín dirige al Interpol, que es un órgano policial, para que trabaje y le pongan los ganchos, como está ocurriendo con Alex Saad, entonces le dice, no, pero no está la formalidad como tribunal. Y en eso, tribunal no lo puede solicitar a la Interpol porque requiere el reconocimiento formal, aun cuando algunos gobiernos lo reconocen, pero no está completamente el reconocimiento de todos 60 gobiernos para pedirle al Interpol que le pongan los ganchos a Nicolás Maduro por el caso de a él y a otros. ¿Y qué es lo, mandaron? ¿Y qué es lo que falta, qué es lo que faltaría, Pablo, para concretar esto? Tenemos un Interpol que puede ser llamada, tenemos a un Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, en el exilio, que puede tomar acciones. Tenemos una Asamblea Nacional que, aunque disminuida, podría aprobar muchas cosas todavía, pero tenemos a un presidente encargado que no toma acciones, ¿no? Entonces, pareciera que hay muchos aliados, pero quien debe asumir la decisión no la toma, ¿no? Yo hasta hace muy poco, pues, yo era un ferviente admirador de Guaidó, pero yo siento que él se ha desinflado muchísimo y la percepción es que está quedando como en el olvido. Esta es la percepción que hay en Venezuela acerca de Guaidó cuando vemos un país sin gasolina, sin insumos médicos, sin alimentos, con la peor inflación del mundo, la hiperinflación más alta del mundo, con una crisis sanitaria de espanto. Esto sumado a una pandemia que no deja salir a la calle, pues además de eso, pues tenemos un país totalmente destrozado, ¿no? Entonces, mientras nos tardamos en tomar decisiones en el exterior, pues sigue la gente muriendo de desesperanza y de mengua en Venezuela por falta de todo, por falta absolutamente de todo. Entonces, ¿qué queda? Que queda radicalizarse, queda volverse un libertario, dejar el diálogo al lado y comenzar a tomar acciones. Pero yo siento que tú has logrado pasar a la acera de los libertarios y de la resistencia, y eso de alguna manera
pues ha servido como para que los libertarios tengan un poco más de fuerza, ¿no? El punto es cómo se logra el cambio definitivo, cuándo se puede lograr que podamos salir de esta dictadura. Mira, aquí eso que estamos hablando es un camino, es una ruta en la cual deben confluir diferentes iniciativas para armar una sola estrategia. Esta es una de las que estamos hablando. Es decir, nosotros esperamos que mañana la propia Asamblea Nacional, va a tardar dentro de pocos días, dentro de pocos días, pues puedan designar a la Asamblea esa petición Sí. y aprueben la solicitud del reconocimiento formal institucional, ¿ok? Para continuar la colaboración de la Asamblea Nacional, Tribunal Supremo, y se puedan actuar, aplique la Convención de Palermo, por ejemplo, que es una, y eso es rápido, pues, porque además Estados Unidos está desplegado con 3 portaaviones en el Pacífico, 3 portaaviones en el Atlántico, eso no es cuento, y una brigada de contradrogas allá en Colombia, y ahí también la resistencia interna en Venezuela la hemos venido organizando a lo interno y afuera, y todavía hay reservas en las Fuerzas Armadas, no todo está perdido, pero el tiempo se agota también. El tiempo se agota porque también en Venezuela esta situación que toca de señalar del coronavirus, del virus chino, a mí me gusta llamarles virus chino, porque vino de allá y ha sido todo un plan diabólico del nuevo orden mundial, forma parte de todo eso. Y bueno, pero sin embargo, las posibilidades están presentes. Por ejemplo, hay un grupo llamado ANCO que acaba de desarrollar una iniciativa que tiene muchos años promoviéndola. Anteriormente la propuesta era hacer una consulta para ir a una asamblea constituyente. Yo le decía, eso no es posible, hermano. Hacer una constituyente con Chávez vivo o Maduro, no lo van a permitir. Tú tienes que derrocar por la fuerza primero a esta gente. Bueno, eso fue una de conversaciones muy largas, pues de gente muy interesante, gente virtuosa. Y finalmente, la última es una propuesta de una consulta para para ponerle, si la gente quiere el cese o la usurpación o no. Bueno, ya por lo menos está más realista. Sin embargo, eso no es suficiente, porque tú antes de hacer una propuesta de esa, tú tienes que tener organizada la resistencia, porque ¿quién va a hacer la campaña? Y la gente está, mira, en la calle, toda la gente está cadavérica, con no sé cuántos, 10 kilos menos, o sea, es el hueso, pana, la gente en todas las ciudades y pueblos, y tú ves los gordos del otro lado, tú ves al Goliat y Miraflores, buchón, gordote, tú ves a Diosdado, tú ves a todos ellos gordos, pero la mayor población disminuida en proteína, en caloría, entonces tú tienes que fortalecer, organizar primero la resistencia, y eso es logística. Eso es logística antes de lanzarte una consulta, pero también tienes que tener la fuerza, el punch, porque ellos no, primero, mi sospecha es que tú convocas una consulta y te la van a impedir con represión. Es una consulta que tú tienes que estar organizado y listo para actuar, porque no te lo van a permitir. Y si lo permiten, por alguna casualidad, ajá, se está organizando la resistencia. Se está organizando. Si lo permiten por alguna casualidad, ponte tú, y si lo permiten, tú tienes que tener la fuerza porque vas a ganar. Una fuerza para decir, ustedes perdieron, fuera Miraflores, y para afuera. Y tienen que tener una fuerza para que el cese de usurpación se produzca, una fuerza nacional y una fuerza internacional. Y tienen que tener listo el Consejo de Estado, ese que propuso Pompeo. Pero Pompeo propuso el Consejo de Estado sobre las bases siguientes, ¿no? Una propuesta de Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué propuso? Primero, que renuncie Maduro y renuncie Guaidó. Maduro no va a renunciar. Y a eso se cayó. Y luego la Asamblea designa 4 miembros, y luego escogen el presidente y luego el gabinete. Nosotros le decimos, estamos de acuerdo con el marco de la transición, pero el Consejo de Estado debe ser formado por la resistencia y la sociedad civil. Eso hay que tenerlo listo también. Claro, para ese momento. Es una serie de factores que tienes que unirlo para tener una estrategia. Porque lo que tienes en Venezuela
allá no van a soltar esa manguangua llamada Venezuela, Sí. que tiene no solamente el arco del Orinoco, es que también el Esequibo está en manos de ellos. Los chinos están explotando el Esequibo como les da la gana y se llevan la madera y destruyen esos bandidos de chinos, de Xi Jinping, el chino, y esa, Xi porque eso es lo Jinping. que es Xi una Jinping. dinastía, chicos. Sí, sí, Es una dinastía. Bueno, el Esequibo también, mano, también perdimos Venezuela y se trata de recuperarla. Y tiene que ser una combinación de factores. ¿Y cómo, Porque fíjate tú, y cómo organizas esa nosotros, resistencia? ¿Estás organizando esa resistencia, Pablo? sí, cómo no, lo estamos haciendo en Venezuela y fuera de Venezuela. Te invitamos en Panamá, en todas partes. Ya se creó la Junta Patriótica y la Unión de la Resistencia en España, en Colombia, en Chile, en Panamá. Aquí en Estados Unidos lo estamos haciendo y por supuesto en Venezuela, que es el centro de todo. Ahora, ¿por qué yo digo que esto es posible? Si damos esos pasos, porque ellos adentro no crean que están unidos. Hay una pelea entre ellos. Y durante 20 años hemos sido una colonia de Cuba. Pero ahorita, en este momento, hay una rivalidad entre esos capos por ser qué país prevalece, si es Cuba o si es Irán. Tú ves las banderas de Irán en el silencio, tú ves las banderas de Irán al lado de la venezolana, al lado del CICPC y en otras partes, y en las Fuerzas Armadas creo que también. Pero hay una rivalidad tremenda entre el Goliat de Miraflores, Maduro, y Tarek Alzheimer. Fíjate tú que en este momento se producen acontecimientos que si tú no estás informado, no sabes lo que está pasando en las alturas, por ejemplo, y esto es un tubazo. Hugo, por ejemplo, José Pinto fue detenido por el CICPC. ¿Quién controla el CICPC? Delcy, perdón, Cilia Flores, la Sí, mujer Cilia de la Flores, esposa claro. del bandido. Es que controla el CICPC. Y entonces, este señor José Pinto lo hacen preso porque asesinó a un ayudante y lo lanzó y lo mató y lo metió en un tanque de agua. ¿Cuántas veces José Pinto no ha asesinado a personas? Muchas veces y nunca lo metió preso. Ah, pero ahora lo hacen preso. ¿Por qué? Porque José Pinto no obedece órdenes de Maduro, sino de Tarek Alzheimer. Y al mismo tiempo, ese grupo de José Pinto tenía o tiene a uno de sus al segundo cabecilla, se llama Hipólito Abreu. Hipólito Abreu es el ministro de Transporte de Maduro. Entonces, en este juego, Maduro le pide la renuncia a Hipólito Abreu, al ministro de Transporte. Y el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, le dice, yo no recibo órdenes tuyas, yo recibo órdenes de Tarek Alzheimer. ¿Qué te indica eso? Un juego terrible. Acaban de detener en Bolívar a Jesús Zurbarán, que era un pelabola, vendedor de lotería, pues. Bueno, ahora es el rey del aluminio. Está con Tarek Alzheimer, lo acaban Sí, de hacer sí, preso. tal cual, El rey del aluminio. Entonces, bueno, te indica que hay una confrontación entre Maduro, que obedece primero, no es que no tenga relaciones con Irán, no es que no lo tenga con Rusia, pero el primero, él salió fue de Cuba porque es un agente G2 cubano y participó en el crimen de Fidel Castro, el crimen de Chávez, Fidel y él, que asesinaron a Chávez como un pendejo, pues, porque, bueno, eso es culpa de él, que se entregó en los brazos de esta gente, pudiendo ir para Brasil, y de Brasil le ordenaron al tipo que se fuera para Cuba, por orden del G2 cubano, a Chávez y a su ayudante, y se fue para Cuba, estando en Brasil, en el hospital. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos cambiando como de amo. Venezuela, pues. No es que los cubanos se vayan a ir, pero como hay un conflicto también interno en Colombia, por la situación que viven, Cuba se ha disminuido. El narcorrégimen, la tiranía cubana se ha debilitado. Pero Irán, bueno, fue capaz de llevar 3 barcos de gasolina allá a Venezuela, 2 o 3, aunque después Estados Unidos puso las cosas en claro y aprovechó eso para avanzar en el castigo a estos bandidos. No, Entonces, hace Irán, poco, Irán Pablo, va a tener mayor eh, prevalencia en no, y hace poco por eso es que Almagro, ¿me escuchas? por eso es que Almagro dice,
Venezuela es un centro terrorista de Irán. Almagro lo acaba de señalar. Y efectivamente, Irán en la época de Chávez ya montó todo el astillero Astinave que está en Paraguaná, un astillero extraordinario de aguas profundas, mano, donde pueden llegar submarinos de aguas profundas. Ahí hay una cohetería misilística que puede llegar misiles aquí a Miraflores, aquí a Miami y en el oriente también, en otros puntos. Es decir, tienen a Margarita, ellos controlan, tienen cabezas de playa en Venezuela, tienen bases, como lo señaló bien Almagro. Entonces, esta situación, hermano, no se discute en la Asamblea Nacional, los partidos no dicen nada, tú ves a los partidos como aquella fábula de la ranita que va a cruzar el río, como no puede, porque el río está crecido, le dice ¿cómo se llama? Al alacrán le dice, oye, para pasar, bueno, está bien, yo te monto, sube mi lomo, pues. Y cuando van a la mitad del río, llegando a la orilla, el alacrán le clava las pezuñas, el veneno y la ranita se vaya. Oye, ¿por qué me hiciste eso? Bueno, porque esa es mi naturaleza. Bueno, así están ahorita Henry Ramos y los partidos. Que primero justicia, que han servido al régimen durante tantos años, les clavaron la paisaña del alacrán, que se van a quejar con esa patinchada. Claro, claro. Ahora, Pablo, tú hablabas hace un tiempo atrás de formar un ejército de liberación. Esto lo dijiste hace algún tiempo atrás, ¿no? Pero vemos también que hay operaciones fallidas como esta última de la Gedeón, que fue prácticamente descubierta. Pero, ¿cómo crear un ejército de liberación? Porque la verdad es que este cuadro lo veo complicado, ¿no? Por la cantidad de voces y espías que hay pululando por todo el continente al servicio de la dictadura, ¿no? Mira, Hugo, te agradezco el comentario y la pregunta. Porque el año pasado, la entrevista que yo hice la entrevista que me hizo Jaime Bailey, eso fue Sí, en agosto, sí, 23 de agosto del año sí, sí, pasado. sí. Ahí yo planteo lo del ejército libertador, porque ya teníamos contacto con lo que Bolívar llamó la Legión Británica, que eran ingleses, que eran irlandeses, y que también Miranda, cuando zarpó del puerto de Nueva York en 1806, salió con 300 hombres, la mayoría no eran venezolanos, Ujú. eran americanos, eran alemanes, eran ingleses. Claro, claro. Muy pocos eran venezolanos, con el Leandro y con su bandera. Bueno, nosotros pensamos algo igual, de afuera hacia adentro. Bueno, y contactamos con la empresa Guardian No Company y con Rubio, y nos reunimos y hicimos contactos y trabajamos una fuerza para actuar. Pero teníamos una parte del asunto resuelto, que era la gente preparada, entrenada. Oye, pero nos cayeron encima eh, un grupo de periodistas diciendo y además nosotros aquí legalizamos la Junta Patriótica con su cuenta para recibir apoyo logístico y dijeron el dinero que estábamos pidiendo era para mí. ¿Okay? Una campaña en mi contra terrible, sin derecho a defenderme además. Pues yo pedí derecho a defenderme, nunca me lo dieron para explicar eso. Y además la cuenta la presentó el propio Jaime Bailey porque estaba de acuerdo con eso. Presentó aquí está la cuenta y llamó a los empresarios. Ni medio, pana. Ni un venezolano, esos empresarios aquí de Miami, que están buchones, unos que han robado y otros que han trabajado honradamente, ni un solo dólar nos dieron, ni un solo dólar. Y nos cayeron esa campaña encima. Y bueno, nosotros tuvimos que, aquí pidiendo aquí $1, $5, $10, buscando, mantuvimos la situación por un tiempo hasta que no pudimos más. Pero esa experiencia está. Ahora, y bueno, y hubo otros también que ya se le llenan la boca de hablando de coalición, de que pues la fuerza, y a la hora de chiquitica nos dieron la espalda. Yo había hablado con Carlos Ortega y hablé y María Corina, que habla bien de la coalición, y está bien, estamos de acuerdo en una coalición internacional, y Diego Arias, estamos de acuerdo, pero a la hora de chiquitica no apoyaron eso, no apoyaron esa acción. Entonces, es un poco esas relaciones humanas, pues, que no quiero ni calificar. Pero bueno, esa experiencia quedó ahí. Ahora, bien, sobre la operación Gedeón.
Mira, siempre he sostenido que Cliver Alcalá Cordones era un hombre, cuando se retiró, un hombre del régimen. No solamente del régimen, del G2 cubano. Cuando Guaidó lo coloca al frente de la operación allá en Cúcuta, yo dije, esto va a fracasar. Y me entrevistó Bailey. Eso fue el 19 de febrero, el cumpleaños el 19 de febrero. Y lo de Cúcuta era el 23 de febrero. Yo dije, ¿por qué? Me dijo, oye, Pablo, vamos a salir de Maduro. Le dije, no, fue la primera parte. No, ¿por qué? Porque tú primero, mi hermano, tienes que tomar militarmente el estado Táchira. Tú no puedes poner la carreta delante de los caballos. Tienes que tomar militarmente el estado Táchira Correcto, y después pasar la comida. ¿Entonces qué va a pasar? Lo que siempre ha pasado, una lucha heroica, como ocurrió. Bueno, este señor Cliver Alcalá Cordones lo pusieron al frente después de esa operación GDO. Decía todo. ¿Quién dijo todo? ¿Quién fue el que dijo que se había firmado un documento, que lo había firmado el gringo, que estaba JJ Rendón, que estaba Juan Guaidó? Esa fue una operación que fue montada por el G2 y todos cayeron en eso. Y finalmente, ¿quién la ejecuta? ¿Quién la ejecuta? Hugo, mira, esa operación la utilizaron para desviar la agenda política que le había impuesto Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo, cuando propuso el marco de la transición para Venezuela y la fórmula que yo creo que involucraba a Rusia. Y por eso proponen la renuncia de Maduro y la renuncia de Guaidó sí, para pero entrar también, al marco de la también, transición. pero también Pompeo es un poco ingenuo al pensar que Maduro era capaz de renunciar, cosa que es impensable en este momento, ¿no? Es decir, Claro, porque, que no, pero renuncien los dos para porque dar yo paso creo a un que, gobierno de transición, claro, eso parece una utopía, ¿no? Es decir, pedirle a Maduro claro, que lo que pasa es renuncie, ¿no? que lo que ocurre es que eso tenía, a mi juicio, el apoyo de Rusia, que Rusia estaba comprometido en eso y Rusia puede hacerlo renunciar porque tiene gente allá en Como. Ellos Sí, colocaron allá aquellos, toda una estructura de satélite en toda la frontera con Colombia, de drones, los rusos, en los 2.200 kilómetros cuadrados de frontera, tienen drones. Una mosca que venga de Colombia no pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, la operación Gedeón, la hizo el régimen, que no fue una operación de la oposición o de la resistencia, fue una operación del régimen. Fíjate tú, para que tú veas lo siguiente. ¿Tú crees que esa, donde se presentan y muestran al hijo de Adolfo Baduel con dos americanos, en una lanchita en Chuao? ¿Tú crees que esa lanchita, porque era un peñón, iba a atravesar desde el río Hacha un por peñero, ese mar, un peñero, una por chalana, ese mar desde el río Hacha, sí, pasar frente a todo el mar venezolano y llegar ahí? Eso es imposible. claro, Eso claro. es imposible, amigo. Igualmente la lancha de Macuto, que nunca se vio, por lo menos nunca la vi. Eso es un montaje, que es lo que yo creo. Además, Que ciertamente, cómo entras por un sitio tan poblado como Macuto para una invasión? claro, Ese es otro por punto. ejemplo, así Para es. invadir tú tienes que entrar No, y que está primero por, vigilado. claro, tú tienes que entrar por las zonas más aisladas, más Entonces, mi inhóspitas. tesis, Sí, adelante, adelante. Sí, disculpa. mira, y Adolfo Aduel le quitan, llega con pasaporte, con toda información. Tú primero, si tú vas a participar en una operación de esa, tú limpias todas las informaciones, todo, porque tú tienes que pensar que puede ocurrir algo en contra. Para mí, que es la información que yo tengo, fueron secuestrados por el ELN en conjunción con el FAI que dirige el bandido de Reverol, el narco de Reverol. Fíjate que ahí no participó en las Fuerzas Armadas, para nada. Fue el FAI, Reverol, el ELN, los secuestraron allá y los trajeron y hicieron ese montaje. Con gente que unos eran como un capitán ahí, que ahorita no me acuerdo el nombre, que es agente de ellos, pero había gente luchadora, pues, que fueron secuestrados y llevados ahí.
incluso los americanos esto, porque el otro que estaba en la jugada, el Gudot, este estaba en la jugada y presentó, y es cuando yo digo a los periodistas que presentaron el video y hicieron esas entrevistas, mire, el periodista también tiene que entender, y si es un venezolano, que estamos en una guerra y que en una guerra hay cosas que se deben hacer y cosas que no se pueden hacer desde el punto de vista de la noticia, porque hubo gente que se prestó para presentar ese documento y enredaba la situación y todo eso que pasó, que cambiaste la agenda política, que era el marco de la transición que había en ese momento. Fíjate tú que ya nadie se acuerda de lo de Guanare, la matazón que hicieron en Guanare, más de 100 personas, Sí, sí, que la sí. Guardia los asesina porque estaban peleando por la comida, porque la Guardia también está pasando trabajo y le quitó la comida a los presos. Ya nadie se acuerda de eso, ni se acuerdan del marco de la transición. Cambiaron totalmente la agenda política con la Operación Gedeón y con esa masacre. Fíjate tú que Almagro, cuando vio la masacre, estaba dispuesta a hacer una propuesta. No la pudo hacer. Y entonces, periodistas que se prestan para eso, no entender que estamos en una guerra. Eso es lo lamentable, que es una guerra de cuarta generación, pero una guerra que también se está viendo en Estados Unidos. No es solamente en Venezuela, es en Colombia, el Foro de Sao Paulo, es desde México, es Estados Unidos, es mundial esa guerra. Esa Claro, guerra de cuarta generación viene hace muchos años. claro, claro. Ahora, Pablo, ¿qué está haciendo en este momento que tú sepas Estados Unidos con respecto a Venezuela? Porque me preocupa mucho una cosa. Trump está abocado a unas elecciones que probablemente le cueste ser reelecto, ¿no? Ojalá que no sea así, ¿no? Pero Trump tiene gravísimos problemas de percepción por parte del electorado últimamente y Biden se le ha puesto un poquito por encima en las encuestas. Pero, ¿qué está haciendo Estados Unidos según algo que tú sepas, Estados Unidos en esto con respecto a Venezuela? Porque llama la atención el hecho de que Alex Saab, este capo, fue retenido en Cabo Verde y esto de alguna manera pues ayuda mucho a confiar un poco más en lo que está ocurriendo a nivel internacional. Pero esto no es suficiente. Es decir, ¿qué crees tú que está haciendo Estados Unidos en este momento por solucionar la crisis en Venezuela? Mira, yo creo que está haciendo lo que le corresponde, solo que la gente en la oposición, que el reconocido y Guaidó, que es el reconocido, y la Asamblea Nacional no hace lo que corresponde. Pero Estados Unidos no puede hacer más allá de lo que está haciendo. Colocar una fuerza en el Pacífico, en el Atlántico, proponer el marco de la transición. Fíjate tú que Guaidó habló una vez del marco de la transición y no habló más. Se le olvidó. Y no hablo Quienes más. hablamos del marco de la transición somos nosotros, la resistencia y la Junta para Unión de la Resistencia, que fuimos a la OEA, le enviamos una carta al secretario general Almagro para que el Consejo Permanente de la OEA discuta el marco de transición que propuso Estados Unidos, solo que el Consejo de Estado, en vez de ser conformado por los diputados de la Asamblea Nacional, sea por la sociedad civil y la resistencia. Somos nosotros la resistencia los que hablamos de eso para mantener la bandera en alto, pero ellos no hablan de eso y hay que hablar de eso. Ahora, Estados Unidos está también aquí luchando contra digamos, el terrorismo internacional, contra el narcotráfico, que se vio muy claramente a raíz de la muerte de este policía, del crimen de este policía, George Floyd. Y entonces se dio cuenta, ahí se reveló realmente que lo que había podrido aquí en Estados Unidos. Porque yo aquí estoy bien informado, porque tengo la ventaja de leer un semanario que se llama Libre, que es un periódico cubano, sobre las cosas que hizo Obama en su momento y esas cosas que comenzaron a crear para mantenerse y eternizarse en el poder el Partido Demócrata. Y, y ahora están saliendo. Están saliendo.
los casos de narcotráfico que no actuó, que facilitó, lo de Irán, la venta de 20 toneladas de uranio enriquecido a Putin, muchas cosas están saliendo. Y sobre todo, aquí en Estados Unidos, allí, y Trump ha venido actuando con la policía, desmontando la pedofilia, lo que ha hecho aquí los Illuminati, ese grupo del nuevo orden mundial, que han tenido aquí túneles, han construido túneles en Estados Unidos, donde hacen ceremonias de todo tipo, que son los que han producido con el calor y con unas cosas que han inventado los bosques en California y muchas cosas terribles de destrucción de la tierra y de reducir la humanidad a 20 o 30%, y el virus chino y el virus contra las vacunas contra la gripe, que el propio Trump dijo que tenían mercurio. A mí me ofrecieron hace un año, en enero, ponte la vacuna de la gripe, y yo me dije que no, que por intuición. Bueno, y Trump denunció que esas vacunas de Bill Gates tienen partículas de mercurio que te enferman a la gente. Bueno, eso lo ha estado enfrentando aquí Donald Trump. Yo vi, Hugo, un video de un pastor de la iglesia cristiana llamado King Clement. Una cosa impresionante, porque él dice ahí, Donald Trump, eso fue año 2007, estamos hablando de muchos años atrás. Donald Trump, las trompetas de Trump, es Donald Trump, que no es un hombre, digamos, de iglesia, pero es un hombre de oración. Donald Trump, que lo enfrentarán los medios de comunicación, ganará las elecciones. Y sacaron imágenes, habló del New York Times, de Washington Post, de CNN en 2007, que enfrentarán al Donald Trump y construirá el muro, y Donald Trump se reelegirá. Bueno, ese señor se llama King Clement, que las elecciones fueron el 6 de noviembre del 2016. A los 8 días murió King Clement. Pero ganó contra todo pronóstico, un hombre que ni siquiera era del Partido Republicano. Tú fue predestinado, pues, según King Clement, y verdad. No, y se recuerda que Donald Trump iba perdiendo las encuestas ante Hillary Clinton, y sorpresivamente pues se erigió como el ganador, ¿no? Claro, y las perdió. No, y las perdió desde el punto de vista de votación. Claro, perdió el voto popular, ¿no? Distinto al voto electoral en los Estados Unidos. Exactamente. Sí, sí. Y ganó en el sistema, que de segunda vuelta con los delegados. Y va a ocurrir lo mismo. Suponte tú, que vamos a dar cosas que yo dudo, ¿no? Porque Donald Trump, tipo, con donde llega son manifestaciones inmensas. Si ese no es por el coronavirus, ya tú vas a ver el rally de ese 800,000 personas en ese rally, tipo donde llega, y se ha crecido de verdad. Entonces, suponte tú que pierda la votación en el punto de vista popular, que se repita lo con Hillary Clinton, pero gana en los estados. Tiene una cantidad de estados por encima de Biden. Y yo aprovecho, oye, de llamar y de invitar a los venezolanos aquí en Estados Unidos. Oye, sería una inconsecuencia. Si un venezolano que se dice que quiere la salida de Maduro, del Goliat, de ese régimen, y vota por Biden, no es consecuente. No es consecuente. Claro. No quiere la salida de Venezuela, porque Biden ya ha declarado que él está con la tiranía cubana y con Maduro. Y hay fotos de él con Maduro y con Piedad, con la bandida de Piedad Córdoba. Entonces no quieres a Venezuela. Si tú quieres a Venezuela, de verdad, con el corazón, tienes que votar por Trump. Ahora, ¿Trump va a actuar antes o después? Mira, puede actuar antes o después. ¿Por qué? Hay quienes sostienen que, bueno, de gente seria, pues, como es Roberto Olivar, el periodista, amigo mío, sostiene siempre que va a actuar después que sea reelecto. Yo digo, eso no se puede descartar, le digo yo. ¿Por qué? Porque aquí está una cosa que se llama el voto hispano. El voto hispano es el voto puertorriqueño, el voto cubano, el voto de dominicano, colombiano, nicaragüense, hondureño, mexicano, el norte de México, que pesa mucho, que es como que son 50 millones ahorita.
Ese es el voto decisivo. Y entonces lo de Venezuela numéricamente no pesa. Los venezolanos aquí somos una cosa mínima en el conjunto del voto hispano. Pero lo de Venezuela no es eso. Lo de Venezuela es que es una causa. Y le interesa tanto a los cubanos como a los puertorriqueños, como a todos. Una causa Venezuela, la causa de la Bueno, libertad, bueno, la causa de la democracia, un pueblo. pero ¿Ah? recuerda que Trump es el presidente de los estadounidenses, no de los venezolanos. Entonces hay que marcar una diferencia allí, ¿no? No, pero claro, no, claro. Me refiero a venezolanos que son ciudadanos, Claro, claro, obviamente. venezolanos que tienen la ciudadanía norteamericana. Claro, claro, Yo claro, si fuera ciudadano venezolano, ciudadano americano, yo votaría por Trump, sin duda, claro, claro. sin duda. Y le digo a los venezolanos ciudadanos que lo hagan. Mi hermana Yolanda, que es venezolana, nació en el Tocuyo, nacimos en el Tocuyo, ciudad madre, estado hablando. Bueno, ella aquí es ciudadana americana y vota por Trump. Y Vota tú por Trump. de vez en cuando escuchas tu golpe tocuyano por ahí, ¿no? A pesar de que Así, estás muy lejos por ahí, ¿no? Este, claro, tú- claro, porque nos llega el baile, el el tamunangue, que es el baile tamunangue, folclórico nuestro. el Es tamunangue, una claro. mezcla San Antonio, que es el baile de San Antonio, que es nuestro patrono. Un Pablo, a ti, santo, un santo muy interesante porque ese ajá. santo, quien no tiene novia le consigue novia. la co- Es verdad. Tú le prendes una vela a San Antonio, mire, consigue novio, consigue esposa. Mira, Pablo, una cosa, a ti algunos todavía te consideran como una especie de cohabitador del régimen, porque esa es la impresión que tengo de algunos por aquí, ¿no? Y algunos te califican todavía de comunista. Y lo sorprendente es que ahorita estás en la acera libertaria, ¿no? Eso ¿cómo lo explicas tú, no? ¿Cómo explicas un rechazo por un lado, pero por otro lado gente que te admira por el cambio que has logrado, ¿no? Mira, porque hay gente que, bueno, que por problemas, tú sabes, de egoísmo y de cosas. Yo fui de la Juventud Comunista a los 16 años, chico. Claro, claro. Y a los 3 años de serlo. ¿Quién no fue? ¿Quién no fue? Todos esos militantes de Acción Democrática, muchos de COPEI, pasaron por ahí. Inmediatamente yo juré eso, a los muy joven, porque fue la Unión Soviética y dijo, esto no me gusta, esto es lo que no quiero para Venezuela. Y lo primero que hice llegar a Venezuela fue renunciar. Después de ver a mi madre, y me fui y le fue a renunciar inmediatamente. Esto es lo que quiero para Venezuela, porque me horroricé. Y estuve en el foro de Sao Paulo. Yo estoy escribiendo un libro precisamente sobre eso. Yo estuve en la inauguración del foro de Sao Paulo. ¿Sabes por qué? Porque Lula, que también fue un trabajador metalúrgico, yo también fui trabajador metalúrgico, dio unas declaraciones cuando se cayó la Unión Soviética y dijo, qué bueno, saludó la caída de la Unión Soviética, porque eso va a permitir que se democratice América por la vía electoral. Lula fue su primera declaración y yo lo felicité. Ahí es cuando me invita al foro de Sao Paulo y entonces yo voy y se firmaron. Y ahí también llegó el Partido Comunista de Cuba, ¿no? Y otros grupos de América, 60 personas. Y después se hizo en Uruguay, después fuimos a México y después, 3 años después, fue en La Habana. Y yo me encuentro con Lula en Washington, una reunión con 12 funcionarios de Bill Clinton y la vicepresidenta del Washington Post. Estaba Cuauhtémoc Cárdenas, Lula, Marco Aurelio y yo. Y yo le digo a Lula, oye Lula, el próximo es La Habana, pero ¿cómo hacemos para plantear el problema democrático? Porque yo no puedo estar en un foro de Sao Paulo con un partido comunista cubano que tiene una dictadura que no quiere hacer elecciones. Pablo, tenemos una reunión con Fidel antes de la reunión del foro de Sao Paulo en La Habana. Yo estaba pendiente. Bueno, llegué a La Habana en febrero de 1993 en el Congreso del Foro de Sao Paulo. Y cuando voy entrando me consigo a Lula. Lula me dice, Pablo, me llama aparte. Oye, Pablo, en su acento portugués, anoche hablamos con Fidel, la propuesta de que haga elecciones. ¿Y qué dijo él? No, no,
Se molestó más bien. Dios que no, aquí nunca va a haber elecciones. Imposible, ¿no? Imposible, imposible. Y murió Entonces, cuando viene la creyendo en reunión, eso, ¿no? claro. Y entonces viene la reunión, habló este, el bandido este de Nicaragua, el capo de Nicaragua, Daniel Ortega, habló Lula, habló otro. Y entonces yo estaba en el público, la asamblea, y dieron el derecho de palabra, 5 minutos. Yo lo pedí. Yo le dije, miren, yo pertenezco a una organización que se llama la Causa R. Para nosotros la democracia no tiene calificativo, que si democracia burguesa, es la democracia. La democracia es la democracia y todos los cambios se pueden hacer en el sistema democrático, cambios económicos, sociales, políticos, en democracia. Y para nosotros es nuestro alfa y nuestro omega. Y yo quiero saber además si para nosotros hacer esto tenemos que pedirle permiso a ustedes, Daniel Ortega y Fidel Castro, que apoyaron a Carlos Andrés Pérez y dieron un apoyo. Y entonces, además, Fidel Castro ayudó a Carlos Andrés Pérez en lo que fue el 27 de febrero de 1989, el Caracazo. Esa es otra historia. Pero entonces, bueno, eso se produjo un hecatombe ahí, que después en la noche, Fidel recorriendo las mesas, cuando me vio, se fue. Yo como hubiera visto a alguien ahí extraño. Yo ahí, hasta ahí llegué en el Foro de Sao Paulo. El año 94, Caldera libera, indulta a Chávez, y Chávez comenzó a asistir al Foro de Sao Paulo. Yo más nunca fui al Foro de Sao Paulo. Y en el 98 me llamaron porque fueron a Venezuela después que ganó Chávez, y yo le dije que no al Foro de Sao Paulo. Entonces, eso es lo que me reclaman a mí, lo que me reclaman. Que yo estuve Es que te ahí en el Foro de reclaman, Sao Paulo, es que por te una visión reclaman democrática. algo ¿Ah? similar, es que te reclaman algo similar a lo que le reclamaban a Teodoro Petkov cuando sus días de socialista, ¿no? Y luego Sí, muy pocos se atrevieron a aplaudir su posición contra Chávez, muy pocos. Y, así y, es. y siento que es algo muy parecido a lo que comentan de ti algunos, no todos, sino algunos. Y esto es parte pues del giro que hemos tenido que dar a nivel político muchos. Es decir, porque lo que vive Venezuela es algo inaudito, es algo inconcebible, que luego de 21 años, porque ya son 21 años, de pesadilla en un país que ha hecho una regresión dramática en todos sus índices, en el económico, Dramática. en el índice social, en las libertades políticas, absolutamente en todo. En este momento, Venezuela es última en la agenda de cualquier persona que quiera tener alguna relación siquiera con ese país. Es lamentable, pero Sí. eso es lo que ha logrado el chavismo madurismo. Mira, sí, sí, mira, para terminar esta parte de la pregunta anterior, también me reclaman lo siguiente, que en el 98 yo apoyé a Chávez porque perdí el debate. Pero pareciera que yo fui el único que lo apoyó, porque antes de que el PPT, el 23 de enero de 1998, en Valencia, el PPT se reúne a dar el debate para apoyar a Chávez. Yo me opuse a la candidatura de Chávez. Pero antes del 98, los medios de comunicación estaban con Chávez, los medios de comunicación, los Sí, sí, canales de sí, sí. televisión, Los los grandes canales. periodistas, la prensa escrita. Sí. Yo me acuerdo que me reuní con Alfredo Peña antes, en 1997, me invitó a un programa llamado YKB Mundial. Y después me dijo, vamos a comer. Invitó a Aristóbulo. Esto fue en noviembre, en septiembre del 97, meses antes. Me dice, Pablo, ¿por qué tú te niegas a apoyar a Hugo Chávez? Me dice Alfredo Peña. Yo le digo, mira, Alfredo, porque yo conozco a Hugo Chávez. Tú no lo conoces. Ni cómo se llama, ni el dueño de Venevisión conocen a Hugo Chávez como lo conozco yo. O el dueño del Nacional como lo conozco yo. Hugo Chávez le va a meter a Venezuela una dictadura. Y con el apoyo de Fidel van a destruir a Venezuela, le dije yo. Se lo dije, pero todo el mundo. Entonces yo soy el pagapeo, yo soy como la negra de la colonia, cuando estaba la mantuana y se iba un flato.
Y entonces, oye, se ponía la boca aquí, oye, esta es la negra pagapeo, ¿entiendes? Yo soy la negra pagapeo, porque no le reclaman a quienes tienen que reclamarle. Yo fui, además, enfermo, porque me dio una erisipela y me iba muriendo, me dio una septicemia. Yo fui enfermo al 23 de enero y me opuse a la candidatura de Hugo Chávez y dije que iba a destruir el país, pero el 95% decidió votar por Chávez. El 95% decía, bueno, ¿y por qué no dividiste? No tenía cómo dividir. ¿Con qué iba a dividir? Además, veníamos de una división reciente, un año antes, con la causa R. Sí, sí, No sí. tenía opciones. Causa Y yo RPPP. voy al acto, ¿sí? Un acto después en la Plaza Caracas, que el primer acto fue con el PPT, llenó la Plaza Caracas. Y sale una foto mía, donde está Chávez en medio, Aristóbulo contento, y yo así, con la cara triste. Triste, humillado, humillado. Humillado porque yo no quería eso, pues. Ahora, me reclaman eso. Yo luché hasta donde pude, hasta el último minuto. Y si tengo que pagar algo, ya yo pagué eso, mano. La penitencia yo la pagué. Si alguien quiere que yo pague penitencia, ya yo la pagué. Yo fui el 11 de abril del 2002, fui uno de los primeros que llegó a Miraflores y el último que se retiró, con 100 personas, recibiendo plomo y gas lacrimógeno. Ahí estuvimos. Nunca desmayamos. Yo pagué penitencia, mano. Tengo 20 años echándole pichón. Estoy aquí trabajando mañana, tarde y noche por la libertad de Venezuela. Así es, y de eso tenemos constancia mucho, Pablo. Pablo, mira, para terminar, esto, a mí me preocupa la falta de liderazgo en Venezuela. Es decir, ¿Falta? la falta ¿Falta de qué? de liderazgo en Ah, Venezuela. sí. Realmente es dramático cómo se ha diluido en la fortaleza de los líderes de la oposición. Los pocos que hay están afuera. Los pocos que hay que podrían ejercer peso están afuera. Pero hay una persona que podría aglutinar por su firmeza, por su valentía y por su carácter, un liderazgo nuevo, que es María Corina Machado, ¿no? María Corina ha logrado tener una posición disidente y firme ante lo que acontece en Venezuela. Y yo estoy seguro que tú le darías un apoyo irrestricto a una mujer como María Corina. Sin embargo, ¿cómo ves la situación en este momento ante esa situación de falencia que hay en Venezuela en este instante? Mira, liderazgo público verdaderamente queda muy poco y queda ella. Pero hay muchos líderes que están bajo perfil. Muchos. Hay muchos y en toda Venezuela hay líderes como organizando, en silencio. Hay en las bombas, hay en las cosas, mucha gente organizando. En relación, y ese liderazgo saldrá en su momento, pero te digo que hay. Y es lo que se llama la resistencia, ¿ok? Que no es visible. Y eso es inevitable y es bueno que ocurra. Ahora, en relación a María Corina, ciertamente, acabo de ver un documento muy bueno que hicieron un análisis sobre lo que pasa en Venezuela. Análisis de lo que está pasando, está bien recogido el documento. Pero no basta con eso. No basta con hacer un buen análisis. Tiene que haber una estrategia de salida. Nosotros acabamos de hacer la propuesta a la OEA y estamos por enviar el documento para que designe y apoyen y reconozcan formalmente, le den continuidad a la Asamblea Nacional para que reconozca formalmente, institucionalmente al TCJ. Son parte de una estrategia de buscar el apoyo internacional que requerimos, la logística que necesitamos para hacer conjuntamente con ANCO y con todo eso requerimos una unidad estratégica, no una unidad de juntarnos por juntarnos. Si no tenemos una estrategia, ¿de qué sirve eso? ¿Qué es el problema? Entonces, bueno, nosotros públicamente lo hemos dicho. Apoyen ese Consejo de Estado en la OEA. Vamos a apoyarnos. Vamos a ser generosos en el reconocimiento a todas las personas que están luchando y que construyamos entre todos una estrategia Sí, que lo estamos sin planteando. diferencias Que las políticas, condiciones están. sin ninguna Claro, diferencia política, claro, ¿no? claro. Claro, ahora Así es. tú hablas del Consejo de Estado, ¿no? Tú hablas del Consejo de Estado como Consejo de Estado. la salida casi
que automática para promover este cambio. El Consejo de Estado, conformado por la sociedad Claro, civil porque, y por la resistencia, claro, que pueda llevar adelante acciones contundentes, ¿no? claro, Sí, sí creo que es así, ¿no? porque lo planteó. Claro, Estados Unidos lo planteó en el marco de la transición. Sí, sí, sí. Claro, entonces hay algunos que comienzan los puristas del derecho, ¿no? Que no toman en cuenta los hechos políticos, porque tienes que aplicar el derecho pretoriano. El que Estados Unidos planteó Consejo de Estado. En la Constitución está, creo que es el artículo 251, creo, que te dice que el Consejo de Estado es un órgano de consulta. Pero, ¿por qué no puede ser en las condiciones venezolanas, que la Constitución ha sido derogada por muchas razones? ¿Por qué no puede ser un órgano de cogobierno, de gobierno? ¿Por qué no para la transición? Entonces, tú aplicas el derecho pretoriano porque no hay constitución y utilizas lo que te sirve en función de la libertad y la democracia, porque si no, entonces conviertes eso en un fin y no en un medio legal, Claro, claro, claro. como hacían los romanos con la república, el derecho pretoriano. Claro, y finalmente, Pablo, los jóvenes de la resistencia, ¿cómo se podría articular una estrategia en favor de esos jóvenes luchadores que están en Venezuela, que están en precarias condiciones, pero que están en pie de lucha constantemente? Porque estos jóvenes están allí en silencio, escondidos algunos, luchando otros, pero están allí. ¿Cómo se puede articular desde afuera esa ayuda a los jóvenes de la resistencia para que a su vez estos se incorporen a movimientos de verdad que ayuden al cese de la usurpación? ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, bueno, mira, la ventaja es que hay muchos grupos, la resistencia cuando tú sumas los grupos, una cantidad de gente. Mucha gente, Hay, mucha por gente. ejemplo, sí, mira, está la Unión de la Resistencia que está sirviendo de articulador, articula a la Junta Patriótica, donde yo estoy, está Sigatoca. En Venezuela un movimiento se llama Sigatoca, Sí, toca, Sigatoca sí, sí, Negra, sí, sí, Cigatec sí. en Venezuela, Sigatoca afuera. Bien, bien organizado, Bolívar Foundation, para hablarte de otros, y así hay otra, Coalición Internacional por Venezuela, en fin, hay mucho, y estamos en eso, discutiendo, trabajando para articular, pero tiene que ser una estrategia conjunta, tiene que haber generosidad, tiene que haber, Venezuela tiene que estar por encima de todos para que la discusión pueda darse, articular una estrategia y buscar el apoyo logístico, pues las condiciones están. Claro, y finalmente, Pablo, la Junta Patriótica, cuéntame cómo va esto, cómo va funcionando esta Junta Patriótica. Pues la Junta Patriótica la creamos en Venezuela en el 2013, en Barquisimeto. Ajá, ajá. Fue el día antes de la Divina Pastora. Y tuvo el padre Palmar y hubo gente de Barquisimeto. Y ahí decidimos crear la Junta Patriótica. Ahí. ¿Por qué? Porque venían acontecimientos de calle y de Fuerzas Armadas a actuar y necesitaba una organización que sirviera de enlace con la sociedad civil para lograr el momento de ruptura para el cambio. Bueno, y nosotros íbamos a llevar a cabo unos planes que no conseguimos la logística precisamente y por eso parte de una estrategia que sigue teniendo vigencia interna, no la voy a decir, porque no puede revelar las cosas que tienen que ver con lo que vas a hacer. Entonces, bueno, después vino, entonces la resistencia, entonces comenzó a organizarse pues, con fuerza, el padre Palmar, nosotros, gente de muchas partes pues, de Venezuela, para hacer una operación. Esa operación se llevó a cabo, fracasó en primer momento, que iba a ser en abril, no se pudo dar, y bueno, y hubo complicaciones internas, pero hubo manifestaciones, protestas, se mantuvieron y luego vino en agosto, final de julio, la operación de toma del fuerte Paramacay, una operación extraordinaria, y bueno, que dirigió el capitán Caguaripano, valiente tipo, ¿no? Valiente capitán, conjuntamente con otros, Jefferson y otra gente, pues de las policías, cuerpos policiales, total que bueno, eso lamentablemente vino después, fue exitosa y vino la detención por el sapeo
sapeo de partidos de la MUT y lo detuvieron. Y bueno, y por esa razón pues yo estoy aquí, porque hubo órdenes de detención en mi contra. Estoy acá. ¿Cuándo saliste Bueno, y exactamente, cuándo saliste exactamente de Venezuela, en, Pablo? en agosto, en agosto del 2017, pero yo no sé, yo salí sin apoyo internacional. Yo salí por el apoyo a la buena de Dios, rezando el Salmo 91 Y y unas oraciones que me sé y con el rosario en la mano. para pasar por 30 alcabalas. Para pasar por 30 alcabalas, mano. Pasé. En Maracaibo me recibió el padre Palmar con un sombrero guajiro. Me dijo, tú tienes cara de guajiro, ponte el sombrero guajiro. Y seguí de largo hasta llegar a Maicao. Fue muy difícil Dos pasar. guajiros juntos, el padre Palmar y tú ahí metidos. Sí. Bueno, después lo esperé yo acá. Aquí el padre Palmar. Saludo de mi hermana Yolanda, que está aquí. Un saludo, Yolanda, Periodista. un saludo para ti. Y saliste por Maicao. ¿Pudiste salir por dónde, Pablo? Sí. Por Maicao, ¿no? Por Maicao, sí. Bueno, eran 30 alcabalas pasé desde Barquisimeto. Qué barbaridad, Y 30 sobre todo alcabalas. de Maracaibo a Maicao es una barbaridad de alcabalas. En la alcabala 29 me piden la cédula. Bueno, ya yo dejé el bolso abierto porque te lo revisan cada rato. Esa broma abierta en la maletera. ¿Para qué? No. Y entonces, pero en la alcabala 29, el tipo pide la cédula, ¿no? Y se me queda mirando, yo también mi sombrero y los lentes. Entonces me doy cuenta, me quito el sombrero, me quito los lentes y el tipo así, mirándome y la cédula. Me miraba y la cédula. Y yo rezando, chico. Padre nuestro. Y Salmo 91 y otras oraciones ahí. Bueno, chico, el final me da la cédula, ¿no? No me quiso detener, pues me reconoció. Y luego la última alcabala que estaba cerca de la aduana venezolana y colombiana. Y yo no había comido prácticamente de las 5 de la mañana, eran las 6 de la tarde. Entonces, y siempre ahí se paran los choferes para echar gasolina y llevar gasolina para vender, pues para chaquear en Colombia. Y entonces el chofer se para al lado derecho de una bomba para echar gasolina, los bachaqueros. Yo me bajo porque vi un kiosco para comer una tisana y le digo a una muchacha que va con nosotros, acompáñame. Y cuando voy llegando al kiosco, eran como 30 personas, como a 10 metros, y un tipo me ve, hace así, y voy caminando, y la gente comienza a mirarme, y llega el tipo y dice, ¡Pablo Medina! Oye, gran hombre, no sé qué cosa. Y bueno, y entonces me lo presenta y otro, no, yo conozco a Pablo porque estuvo aquí en el Maracaibo, en Cabina, petrolera. No, porque yo soy de Rubio, lo vi allá, yo no vengo, un guayanés, un matancero, bueno. Yo he peleado en toda Venezuela, por Venezuela. Bueno, chicos, y en eso llega un guardia nacional, un soldado, pues, de verde, con el arma aquí. Tú, el del sombrero, dame la cédula. Y se va acercando, dame la cédula. Y la tipo que me ha visto, chico, tú no sabes quién es un diputado, no sé qué cosa, qué cola tienes tú. Y la gente comienza a rodearlo, no están y tan. Yo creo que la muchacha gente conmigo. Nos fuimos a la aduana que estaba a 50 metros, con la buena suerte que no había nadie. Entonces yo lleno los papeles, entrego mi cédula, pasaporte, lleno el papelito, ¿verdad? Me ponen el seco. ¿Dónde vas tú? Para Cartagena. Y entonces inmediatamente me fui. 5 minutos. Me cruzo y llego a la embajada, a la aduana venezolana, me firman, y el carro de Colombia y arrancamos. Y el chofer se portó muy bien porque era un amigo del padre Palmar. Ese Ajá, hombre sí. iba a 200 por esa carretera. Y Raspó para allá. pasamos, entonces, y llegamos a Maicao, y llegó un hotelito ahí cerca del terminal. Yo tenía una inflamación en el pie, me baño, como, y me paro, y pasa un motorizado. Le digo, llévame a la ciudad. Yo conocí a Maicao hace como 30 años, que era un barrialero. Y llegamos a la farmacia, compro el un antibiótico. Gracias, Yolanda. Tengo aquí un apuntador. Yolanda, el antibiótico.
Bueno, compro mi cosa y me voy con el motorizado. Y yo veo Maicao distinto a la primera vez que yo fui hace como 30 años. Y le digo al motorizado, mira, ¿qué ciudad está? Yo vine aquí hace 30 años y esta es otra. Bueno, y si usted va al centro es mucho mejor, me dice motorizado. No, pero yo estoy cansado. Mañana lo hago, le dije. Entonces le pregunto, bueno, porque yo soy, me dice el tipo, concejal. Ah, tú eres, te felicito porque estás haciendo un buen trabajo. Y le digo, ¿de qué partido eres tú? Bueno, yo soy de la Unión Patriótica. Coño, la Unión Patriótica, que era el partido de la FARC, el partido guerrillero, la FARC. Y Sí. iba con un motorizado guerrillero de la FARC y iba atrás. No le dije nada, por supuesto, pues. Lo dejaste ahí. Me llego ahí, al día siguiente arranqué, pana. Al Adiós, día adiós, siguiente adiós, arranqué dale, a exacto. Riohacha y mi hermana de acá me compró el pasaje para Bogotá y de ahí llegué acá. Fue una historia, bueno, que así muchos han pasado, pues. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bogotá para Esa luego, historia de para brincar viajar aquí a Miami. a Miami? ¿Cuánto Y tiempo cada quien estuviste? tiene su historia. ¿Cuánto tiempo Los 6 estuviste en millones Bogotá? de venezolanos, una semana, 3 días. Ah, ok, muy poco Muy tiempo. breve, Sí, muy poco tiempo. muy breve. Bueno, Sí. Pablo, la verdad Y es cada que venezolano tiene su historia. cada venezolano tiene su historia. De verdad que, como Eh, tú, han habido muchos líderes mucho. políticos venezolanos que han tomado el camino del exilio de esa manera, ¿no? Y han logrado salir airosos. Afortunadamente están afuera y eso es lo más importante, porque pueden seguir la lucha desde afuera haciendo las conexiones necesarias. Yo estoy seguro que Así, esto va a llegar a buen puerto, duélale a quien le duela, pero va a llegar a buen puerto. así. Yo te agradezco, Va Pablo, de a llegar verdad. a buen puerto. Sí, sí, y te agradezco muchísimo todas estas palabras y todas estas horas, estos minutos de conversación. De verdad que para mí ha sido un placer haberte tenido durante este tiempo y saber que estamos a la orden acá en Panamá para cualquier necesidad de apoyo a la causa, ¿ok? Y quiero que sepas que aquí hay muchos venezolanos que ansían el cambio en Venezuela cuanto antes, para que nuestra patria querida pues logre retomar el camino de la democracia y el camino de la libertad. Y a ti, muchísimas gracias por estas palabras, por este tiempo concedido a nuestro espacio y espero verte en una próxima oportunidad y volver a comenzar de cosas más renovadas, porque estoy seguro que van a haber muy buenas noticias en un futuro cercano. ¿Ok? Bueno, muchísimas Así es. gracias. Gran Muchísimas gracias. abrazo, hermano. Un abrazo para ti Muchísimas gracias. y nos estamos viendo en cualquier otro momento. Cuídate. ¿Eh? Estamos juramentados por Venezuela. ¿Ah? Así es, Juramentado por Venezuela. así Por la es, así salida de es. Venezuela. Así es, así es. Gracias, amigas y amigos, por su sintonía. De verdad que es un placer haber estado en compañía de Pablo Medina, en nombre de Metricontrol, de Panadería Los Venezolanos y de Panama Economics, el blog de economía del economista Horacio Estriví. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Pablo. Hasta pronto.